porque en todo caso, ustedes estaban ahí paraditos 15 minutos y justo llego yo y tienen que ir. Entonces, 1. Autoinmunidad. 3 virus generando respuesta inmune contra lo propio. Eso es autoinmunidad. Lo ejemplificamos muy bien en SARS-CoV-2. En un desbalance, respuesta exagerada, exuberante, atentando contra lo propio. Luego lo definimos en sincitial, lo definimos en Zika. Y ahí engancho otro concepto que me preocupó ayer. Un montón de anticuerpos pegándose a las vainas de mielina de los axones neuronales. Venga, muchacho, neuroanatomía de tercero. Esto es una neurona. La neurona está recubierta por vainas de mielina. Esto es el axón neuronal. Aquí es donde vienen y se pegan los anticuerpos, lesionando la conducción o ralentizando la conducción de los estímulos nerviosos. Autoinmunidad contra lo propio. Y luego lo generalizamos en chikungunya. Chikungunya, dolor articular severo y evento inflamatorio por efecto de la tormenta de citoquinas. Ese concepto tiene que estar claro, muchachos. Lo mismo que las vainas de mielina, ¿dónde es que van? Tercer concepto. A ver si me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Qué hace presumir? No me acuerdo. ¿Qué hace presumir que un accidente rábico tiene un mal pronóstico? Ya me acuerdo. O pronóstico reservado, o mal pronóstico. Número del primero, la zona donde se genera el accidente, la mordedura, número de mordeduras, profundidad de las mordeduras, que la mascota que mordió no estuviese vacunada, o que al haberla sacrificado ya yo le vea el efecto citopatogénico del virus rábico, para alcanzar el cuarto concepto. Esto se traduce como efecto citopatogénico, porque ayer me preguntaron por eso. Les compartí una presentación que tiene ejemplos en las generalidades de efectos citopatogénicos. Ayer fui y la revisé, dice efecto citopatogénico. Y se debe ponderar porque el hallazgo de los efectos citopatogénicos en casos como el virus de la rabia con el hallazgo de corpúsculos de Neville es diagnóstico. Entonces usted me dice, mire, se presume que el pronóstico es reservado porque en el animal se encontraron corpúsculos de Neville. ¿Qué quiere decir eso? Estaba infectado y ahora infectó a la víctima. Efecto citopatogénico, ¿les suena sincitios? No había otra posibilidad. ¿Y quién hace sincitios? ¿Y quiénes son los paramixos? Sincitial, sarampión, para influencia y para influencia y para utilización. No me acuerdo, creo que es así. Vean cómo. Jóvenes. Esos 4 conceptos con sus explicaciones fueron temas de clase. El de autoinmunidad repetido 3 veces.
de citopatógenicos repetido todos los géneros de la familia Paramyxoviridea. Yo sí debo insistir en el tema de clases. Usted debe estar aquí, no sentado ahí están todos. ¿Están aquí? Esa es la pregunta. Y no en la última frase del último artículo, no son cosas que ustedes deben saber. Ya que te digo que estaba capcioso el examen. Voy a compartirles hoy un artículo que me acabo de encontrar, es 2018-2019, de herpes simples tipo 1. Yo no sé, yo no me acuerdo si yo les compartí artículos en esos bloques. En todo caso, dicho entre tarde, muchachos, ¿cómo le parece? Entonces, esta tabla ya la vimos como ejemplo de taxonomía. La vimos para decir que en la definición y clasificación que complementa la pregunta qué es y cómo es, los virus se dividen por familias, subfamilias y géneros. Y que esta es una de las familias más complejas. Y que esta subfamilia tiene 8 géneros. Y que de esos 8 géneros se agrupan por características coincidentes. Entonces vamos a abrir la familia Herpes viridae, subfamilia Herpes virinae, con 3 géneros: herpes simples, humano virus tipo 1, 2 y 3. En el simples, uno podría hablar de variabilidad antigénica. Y el herpes varicela zoster. Vamos a revisar eso. Si usted ve, esto está predispuesto para la tabla comparativa. Esto está, y en la medida en que vayamos revisando el uno a uno, nos puede ir dando lugares, parámetros de comparación. Entonces, a mí me gusta hacer una introducción a los virus herpéticos, porque hoy en día, si se trata de actualidad y vigencia, son los primeros que se ponen en términos de comparación cuando yo dudo si mi paciente tiene una viruela símica. Viruela símica, ¿han escuchado? Entonces, hay una afluencia masiva de personas con lesiones en la piel, cualquiera de estas sean, que están yendo a los servicios de urgencia y a las consultas de medicina general porque piensan tener una viruela símica. Cuando yo reviso el cuadro con compromiso, debo anteponer la probabilidad de otros eventos, porque viruela símica tiene una conexión epidemiológica, un nexo epidemiológico que tiene que verificarse para uno enrollarse con viruela símica. Vamos a tener el 18 de septiembre, por parte de nuestros residentes de dermatología, una revisión de viruela símica, para que lo que yo sepa de viruela símica no es lo que me mandan en el chat, sino de manera apropiada, para quien maneja, le interesa y tiene experiencia clínica. Entonces, el tema lo vamos a ver en clase. De hecho, no está programado en el cronograma, pero lo voy a incluir. Ojalá y lo alcancemos a ver antes de, para que rematemos allá en la clínica, que me parece muy interesante esa conexión. Entonces, el efecto de los herpes pasa por las enfermedades herpéticas, deben clasificarse o taxonómica o estructural
1, a ver si me sale de mayor a menor. 1, con enfermedades de transmisión sexual. 2, con procesos transformantes o malignos, cáncer. 3, con enfermedades de transmisión vertical. 4, con enfermedades oportunistas. Este es el oportunista mayor, pues. Con enfermedades oportunistas. Se relacionan con compromisos o enfermedades cutáneas. Se relacionan con enfermedades con compromiso en el sistema nervioso central. Si se le queda algo lo miraremos. Pero mire este espectro clínico cuando yo hablo del tema de herpes. Y en razón, y esto se sintoniza con el hecho de que son 8. Allá hay para todo. Entonces, cuando yo miro y trato de decir quiénes son estos, comienzo a preocuparme. ¿Qué son los herpes? Son virus DNA. Pensemos en esto. Ellos son virus DNA, para que comencemos a entender que si yo digo que ellos son virus DNA envueltos, entonces, 2 puntos, si me he hecho entender. Esos virus tienen la capacidad de integrarse en el genoma de la célula huésped, 1, y 2, generar persistencia, lo aprendimos en las primeras clases, y después de la persistencia, el efecto de latencia. ¿Qué sigue después de la latencia? Integración, persistencia, latencia. ¿Qué puede seguir después de eso? No. Pero antes de eso debe existir algo. Reactivación. Yo no tengo que volver a sacar de allá. Él no desaparece. Premisa: el que adquiere un herpes se muere con el herpes. Entonces, el virus hace un evento de persistencia, se queda integrado y de allí puede volver a reactivarse por una razón. Entonces, para conectarlo con eso, o sea que yo puedo hacer reactivaciones de enfermedades de transmisión sexual manifiestas y ocasionadas por herpes, sí, y todas las demás, para no mencionar más un nombre. Este efecto es mortal. O sea, no hay lugar a reactivación. Sí. O sea, que ese concepto que comienza acá en una cosa simple, respondiendo a la pregunta de qué son, mire dónde termina, muchachos. Si a mí me preguntan, ¿y este por qué es agresivo? Porque tiene, si quiere planteémonos desde el comienzo, 1, y ahí salen 4 factores de virulencia o agresividad. 1, es capaz de integrarse. ¿Qué implica integrarse? Esconderse, persistir y reactivarse en cualquier momento de la vida. Eso es extremo. Es extremo, muchachos. Es más, recientemente en los últimos artículos viene acuñándose un término que habla de viremia silenciosa. ¿Usted sabe qué es una viremia silenciosa? Si el contacto es de tipo sexual y la afectación es a partir de líquidos o secreciones corporales como el semen y el líquido suprauterino, la transmisión se puede dar a lugar desde la viremia silenciosa. Silencioso es que no se vuelve manifiesto, o sea que no hay precaución, o sea que no hay aislamiento, o sea que hay exposición. Piensen en estas cosas que les estoy diciendo para que magnifiquen. O sea que yo puedo tener, desde este solo concepto, puedo tener a repetición con riesgo de complicación. Mira el impacto de la transmisión vertical. Puedo tener en el efecto
importantísimo porque además va a acompañar a su paciente durante toda la vida. Ojalá en países desarrollados se hacen tamizajes periódicos, profilácticos con respecto a los virus herpéticos. ¿Por qué en los países subdesarrollados una mujer en la edad sexual reproductiva, cuando queda en embarazo, justo en ese momento se entera que tiene un citomegalia? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo antes de? ¿Ves? Esto va a ser determinante. Entonces son DNA sobreenvueltos. Estos virus tienen, y en la medida en que se despliegan en 8 géneros, varias células guía diana, porque para ellos tienen los receptores alfa. Entonces vámonos a los alfa herpes virinae. Para dar paso a la patogenia. Que los alfa herpes virinae es el simplex 1, el simplex 2 y la varicela zoster. Y viene un evento, ya creo que dijimos varios, que hacen parte de factores de virulencia. Por lo menos entrar, integrarse, reactivarse, entrar, integrarse, persistir y reactivarse son 3 factores de virulencia. Pero ahora viene otro, y ya de manera más particular con respecto a las familias. Miren eso. Entran a partir del contacto con células mucoepiteliales. Pero no para quedarse allí. Escuchen esto, para amplificarse allí. Uno podría pensar células mucoepiteliales, entonces esos virus pueden entrar a partir de la mucosa oral. Sí, pero son envueltos. Y entonces la saliva les va a destruir la envoltura. Ellos habilitosamente entran a través de mucosas que quizás tengan ambientes que son hostiles para ellos, pero rápidamente van por las células mucoepiteliales y muchos en el trayecto, por el efecto de enzimas como la lisozima presente en saliva y lágrimas, se destruyen. Pero los pocos que quedan, ¿qué hacen? Se meten a las células mucoepiteliales para amplificarse. Y una vez que se meten a las células mucoepiteliales, veamos cómo se despliega entonces, y en este caso, para los alfa, cómo se despliega la patogénesis. Entonces, revisemos allí. Este es el tapiz de células mucoepiteliales. Tapiz de células mucoepiteliales, tapizando mucosas orales y mucosas genitales. Los virus en este contexto y en esta ruta pueden desintegrarse por efecto de enzimas líticas, pero los pocos que quedan se amplifican. Y a eso es un evento que le da paso a viremias escalonadas, porque amplificados viajan por la vía nerviosa sensitiva aferente a los ganglios sensitivos para encontrarse con las neuronas, que para ellos, los alfa, son las células guía diana. Amplificados viajan por las neuronas para encontrarse, viajan por la vía nerviosa sensitiva aferente, llegando a las neuronas, ingresando a las neuronas e integrándose en el genoma y quedándose en las neuronas. ¿Y eso cuándo sucede? Nadie puede determinar, sobre todo estos que se transfieren, vamos a ver que todos, pero estos en extremo, por cualquier secreción corporal. Cualquier secreción corporal. Quinto factor de virulencia. Se dice que los herpes simples se adquieren en edades muy tempranas y que inclusive todo ese contacto estrecho
la probabilidad de infección. Pero ¿qué hace el virus? Entra a células mucoepiteliales, viaja vía axo neuronal y se mete en las neuronas. Y luego, dado que son persistentes, latentes, integrados, tiene un evento de condicionamiento, vulnerabilidad. Yo a esto le digo fragilidad, pongo acá la respuesta inmune y digo, ante la fragilidad, debilidad u ausencia de la respuesta inmune, inclusive usted no necesita tener VIH o estar en una fase de SIDA para hacer una reactivación de ARES. Y eso es importante. Las reactivaciones de los virus herpéticos se dan con respecto a condiciones tan sencillas como, por ejemplo, eventos de estrés, exposición al sol. Hay cuadros febriles ocasionados por otras entidades infecciosas que traen consigo las manifestaciones herpéticas. La falta de sueño. Hay alteraciones hormonales normales, fisiológicas, como las que acontecen cada vez que hay un periodo menstrual, o aquellas que se dan lugar en la anidación en una mujer en edad gestacional. Todos esos eventos, y algunos sin conocerse todavía, o que son muy llamativos, cada vez que uno mira lista de eventos condicionantes para la reactivación de los virus herpéticos, la lista aumenta. Yo tengo por ahí una lista. Entonces, cuando en este espacio, en cualquier edad, porque eso no tiene periodicidad, hay manifiesto un efecto de fragilidad, debilidad o ausencia de la respuesta inmune, el virus de manera oportuna, por eso se le llama oportunista, se reactiva. Y entonces el evento hace que el virus salga de su estado latente, viaje por la vía nerviosa sensitiva deferente y haga la manifestación amplificada en las células mucoepiteliales. Simples 1 y simples 2 tienen ese patrón, sin periodicidad. Entonces usted puede estar haciendo compromiso manifiesto, debo decir, vaya apuntando por ahí a un ladito, de las principales características que tienen los alfa herpes virinae, y ahí están simples 1 y simples 2, es que hacen manifestaciones clínicas visibles. Estos son de los pocos herpes que se ven o cuyos cuadros clínicos pueden ser diagnósticos. Hoy con la viruela símica uno comienza a dudar. Entonces, ellos van por células mucoepiteliales en la reactivación, se meten de nuevo a las células mucoepiteliales, lisan las células mucoepiteliales y aparece lo que llamamos el patrón lesivo herpético. Digamos que habiendo descrito y desplegado la patogénesis y con la advertencia de que en este espacio de tiempo pueden transcurrir muchos años. ¿Qué es ese espacio de tiempo? Latencia. La latencia puede, y de acuerdo con los pacientes inmunocompetentes, saludables y sin riesgo, llevar muchos años. Cuando aparece la fragilidad, debilidad o ausencia de la respuesta inmune, entonces el virus sale y a eso se le denomina reactivación. En la reactivación el virus se amplifica y en la reactivación entonces el virus se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Con un patrón lesivo herpético. Ese patrón lesivo herpético puede ser único o puede ser múltiple.
pacientes, voy a poner aquí, donde hay ausencia de la respuesta inmune, y entonces uno esto lo puede cualificar en el estresado, aquel paciente que no duerme, aquel paciente o paciente con cambios hormonales. O puede colocarlo en el ejemplo de pacientes con inmunosupresiones severas, tipo VIH, tipo leucemia, pacientes con corticoterapias, pacientes con alguna alteración o debilidad en su respuesta inmune. Entonces, esa reactivación trae el patrón lesivo herpético. Y vamos a mencionar que tiene un patrón lesivo herpético para que luego lo veamos. Entonces, el patrón lesivo herpético trae mácula, pápula, mire, se me olvidaba antes de que vayamos que quiero mostrarles que es fin. Entonces el mecanismo de transmisión por contacto directo y el vehículo del virus es cualquier secreción corporal. La puerta de entrada, las mucosas, en donde el virus alcanza de manera rápida las células mucoepiteliales y ocasionan un efecto citopatogénico. Mire aquí otro ejemplo para sincitos. Ellos agrupan las células dando, y en los estudios histológicos, allá tiene el nombre de, ya lo mencionaremos en el diagnóstico, células multinucleares. O sea que si uno tiene una vesícula en la región perioral, usted puede, si quiere cultivar virus, tomar, aspirar el líquido de esa vesícula e inocular cultivos celulares. ¿Qué van a hacer las células? Usted las ve inicialmente refringentes, esféricas, separaditas unas de otras. Cuando a la botella donde está el cultivo de esas células vivas, porque ese es el principio de la replicación viral, cuando usted inocula la botella con el líquido vesicular, que es donde están los virus, a las 36 o 48 horas esas células comienzan a pegarse unas con otras. Yo no estoy viendo virus, pero estoy viendo efecto citopatogénico que es compatible con el tema de la unión de las células. Entonces ahí tenemos otros. Escapan de la respuesta inmune, hacen reactivaciones periódicas. Mire lo que es determinante, muchachos. Estoy abriendo cosas que luego tendremos que profundizar. ¿Qué es determinante? Cuando usted ve un patrón lesivo herpético, inicialmente tiene que abrirse varias presunciones. Uno, ¿es reactivación o es primoinfección? Médicos. Usted debe pensar en eso. Generalmente, en el 80-90% de los casos es reactivación. Lo que pasa es que cuando usted le pregunta al paciente en la anamnesis si ha hecho esas lesiones con anterioridad o repetición, el paciente dice que nunca. Suele ser reactivación, pero si el paciente refiere que es la primera vez que ve las lesiones y que va porque tiene miedo de la viruela suínica, entonces usted debe pensar, ¿esto es primoinfección o es reactivación? 2. Si es reactivación, ojalá se acuerden de mí. Usted tiene que pensar que ahí hay fragilidad, debilidad o ausencia de la respuesta inmune, porque es el factor predisponente mayor para que el virus esté saliendo de la latencia y se vuelva manifiesto. Y eso, más que las lesiones, me debe preocupar más. El otro día hablábamos con alguien respecto a estos pacientes en una sala de espera. Cuando usted finalmente lo recibe y define por la clínica y otros contextos que tiene un herpes, tiene que pensar en inmunosupresión. Sus pacientes deben aislarse, porque ¿qué te está diciendo? Hay fragilidad de la respuesta inmune, igual que te está reactivando un herpes, también puede ser un evento de exposición. Sus pacientes nos deben llamar mucho la atención.
inclusive con respecto a referenciarlos para seguimiento y examen periódico. Un paciente reactivando virus herpético es un paciente que indirectamente te dice que algo está pasando con su mecanismo de respuesta inmune, con sus mecanismos de defensa. Entonces, en otras palabras, es determinante. Si usted piensa en herpes, ojalá se conecten inmediatamente con respuesta inmune. Si usted piensa en herpes, piense la respuesta inmune. Este es otro concepto importante. La respuesta inmune en herpes es determinante. Mire, respuesta inmune determina el infectarse, el diseminarse, diseminarse, el reactivarse y el complicarse. Los pacientes VIH positivos en fase de SIDA se mueren por encefalitis herpética, como para ejemplificar esa última parte. Complicarse. El evento del compromiso herpético puede llegar a volverse sistémico. Antes de la década de los 80, respecto al herpes perioral e intraoral, era autolimitado, es decir, usted veía el patrón lesivo herpético comprometiendo labios y podía que no fuera una sola secreción sino varias, paladar blando, mucosa yugal, pase de la lengua, punto. Después de la década de los 80 comenzamos a ver exofagitis herpética. Comenzamos a ver queratitis herpética. Después de una conjuntivitis, una queratitis herpética. Y comenzamos a ver el evento de la inmunosupresión severa en el desplazamiento y sobreexposición respecto a virus. O sea que eso también tiene que valorarlo o debe ser valorado. Miren todo lo que genera el reactivado. Entonces, y aparece, antes de ir a describir la clínica, aparece, esto está en Murla, ahí lo volví a revisar en la última edición y sigue sin corregir el error. Aparece, ¿cuál es el error ahí? A mí me gusta mucho Murla por estas imágenes, porque son todo lo didácticas, uno se ubicó ya. ¿Quién me interpreta esa imagen? ¿Quién me quiere interpretar esa imagen? Esa imagen dice que el simple es uno, ¿dónde está? De la cintura para arriba, ¿sí ven? Y me dice que el simple es 2, ¿dónde está? De la cintura para abajo. Y eso, seguramente que es más fácil aprenderse uno eso. Pues no habrá problema en torno a los herpes de transmisión sexual porque serán simples 2 y estarán manifiestos de la cintura para abajo. Este concepto fue y es ampliamente corregido en la literatura. Hay y existe la posibilidad, creo que en el artículo que les voy a dar ya aparecen porcentajes, de que usted con simples 1 y simples 2 haga manifestaciones arriba o abajo. En otras palabras, el simples 2 también y puede ser manifiesto de la cintura para arriba y el simples 2 puede ser manifiesto de la cintura para abajo. Y es fácil pensarlo, dada prácticas de sexo oral, y es fácil pensarlo dado el uso de juguetes sexuales. O sea, razones hay las que usted quiere, pero hay que corregir. Es muy importante. El efecto anatómico manifiesto con un patrón lesivo herpético puede ser indiferentemente asociado. El artículo que van a leer ya habla, incluso me sorprendió, pero debo decir algo que no creo que el simple sume en el 50%
creía que esto se quedaba acá y solamente acá. Mira dónde comenzó a migrar. Asuman la cavidad perioral, labios y la cavidad intraoral. Y mire hasta donde tenemos la posibilidad exofagitis, traqueobronquitis. Eso es tracto respiratorio inferior, si lo asocian con lo que acabamos de ver que es respiratorio. Esos compromisos severos son complicaciones y mortalidad. Y eso comenzó a aparecer después de la década de los 80 bajo efectos de inmunosupresiones severas. Ya no era fragilidad, debilidad, no, ya era inmunodeficiencia, inmunosupresión severa. El compromiso, bueno, quedémonos arriba y sigamos diciendo cosas que ya quedó claro que puede ser muy ruidoso. Además de la cavidad oral, perioral y órganos anexos, el compromiso oral puede generar por autoinoculación compromiso de la mucosa oftálmica. Y entonces sume conjuntivitis. ¿Cuántos cuadros de conjuntivitis llevamos? Zika, sarampión, adeno y herpes ocasionando conjuntivitis herpética. Pero ¿qué nos mostró la conjuntivitis herpética? Que en aquellos pacientes severamente inmunosuprimidos por progresión del virus podía ir y comprometer la córnea. Queratitis es inflamación de la córnea. Entonces, de manera conjunta, queratoconjuntivitis y comprometer el sistema nervioso central. Encefalitis. Y esos que eran cuadros poco probables con población de riesgo antes de los 80 eran pacientes con malignidades hematológicas tipo leucemia o pacientes con corticoterapia. Eran poblaciones de riesgo muy estratificadas. Entonces, el simplex 1 y el simplex 2 ahora pueden ampliamente distribuirse. ¿Y qué pasó con el herpes genital? Así como arriba se distribuyó a la mucosa oftálmica y en la mucosa oftálmica fue por la córnea y luego el sistema nervioso central, o a partir de las lesiones periorales e intraorales fue por el esófago e incluso llegó a tráquea. En el contexto, en la mucosa genital, generó, mire dónde comienza esto. En las mujeres, el evento inicial es un cuadro herpético comprometiendo su mucosa genital. Un cuadro herpético comprometiendo la mucosa genital. ¿Ves? Digamos que, y este efecto puede, en términos de patrón lesivo, ¿alguien lo bautizó? Complicado. Herpes. ¿Qué opinas ahí? ¿Te preocupa o no? Entonces, patrón lesivo herpético comprometiendo mucosa genital en una señora en embarazo, próxima a dar a luz, y su hijo nace por el canal del parto. Esto que empieza en un componente adquirido por transmisión sexual se convierte en un componente de transmisión parental. Encefalitis herpética, herpes neonatal, compromiso severo, grave, con presunción de mortalidad. Diagnóstico reservado. Ese es un diagnóstico reservado. Y esto dio lugar en el país a una polémica extrema antes de la década de los 80, y es decir, si en el primer control del embarazo, cuando yo a la señora le hago un examen serológico que se llama TORCH, si ese examen serológico, ¿qué busca ese examen? ¿Qué busca? Anticuerpos. ¿Qué
anticuerpos se buscan en esta señora en embarazo? Se buscan anticuerpos contra toxoplasma, rubeola y anticuerpos contra dos herpes, el citomegalo y el herpes genital tipo 2. De los primeros tamizajes en el primer control del embarazo, creo que ha aumentado con sífilis, creo. Ahora tiene la S por aquí en algún lado para buscar sífilis. Entonces yo voy y busco, yo necesito saber con respecto a estas enfermedades que son de transmisión vertical y que se quedan de manera latente, yo necesito saber cómo está la embarazadita. La embarazada me dice que ella es seropositiva para citomegalo y seropositiva para herpes genital tipo 2. Herpes simples tipo 2. ¿Qué va a pasar ahí? Cesárea. ¿Qué va a pasar con herpes simples tipo 2? En el evento, en el nacimiento por el canal del parto, esa señora me puede estar haciendo el patrón lesivo herpético con vesículas cargadas de virus, las cuales van a desintegrarse impregnando el feto. Herpes de transmisión vertical, herpes neonatal, encefalitis herpética y un índice de mortalidad. ¿Ves? Ello es llamativo. Hoy en día, eso dio paso para que en los protocolos se recomiende la cesárea. Y se la están recomendando aquí. Primer control del embarazo. Ahí jugó un papel muy importante en las migrañas silenciosas. Pero ya las miraremos después. Señor. Terminemos y tú mirarás si el concepto fue realizado y volverás a hacer la pregunta. Acabamos de caracterizarlos a los dos y de ahí te podrás sacar tu respuesta. ¿Listo? Entonces los patrones lesivos herpéticos pueden comenzar así, muchachos. Máculas, enrojecimiento. Esta semana en la charla de viruela cínica que les compartía Rafael, hablaban de que en las lesiones herpéticas hay síntomas premonitorios porque hay ardor, picor y una sensación urticante en el sitio, área o lesión donde luego aparecen las vesículas. Entonces, ese inclusive y puede el dolor ser llamativo para efecto de la consulta. Pero básicamente lo que vemos en ese patrón lesivo, ¿dónde está el patrón lesivo? Lo primero que vemos son las máculas, mírenlas ahí, máculas. Esas máculas se levantan, entonces a manera de ronchas, entonces tenemos pápulas. Máculas, pápulas, y esas pápulas se llenan de líquido, entonces tenemos vesículas. Y ahora esas vesículas se recubren con una capa que es muy superficial, entonces tenemos costras. Este es el patrón lesivo herpético. Hay una derivación en donde se meten las bacterias. Cuando se manipula de manera inadecuada con el ánimo de drenar porque es urente y picante, entonces usted por el tema cosmético, y qué pena yo con eso allí, porque si uno como que aplico el labial, tengo que drenarme la vesícula. Cuando se manipula de manera inadecuada la vesícula, ella se puede contaminar
Y entonces aquí puede haber un evento de ULCI. Es poco frecuente, pero se surte en esa inadecuada manipulación. ¿Qué más puede pasar en la manipulación? Que cuando usted está en la vesícula, el evento del líquido, eso es lo que está cargado de virus. Puede ir a la cavidad intraoral, puede ir a la mucosa optálica, puede dar lugar al llamado paradixo herpético, que ya se ve pocas veces. Eso era muy frecuente en los trabajadores de la salud cuando manipulaban de manera inadecuada. Entonces, puede ir a la cavidad intraoral. Y en la cavidad intraoral lleve esto, lleve la mácula, la pápula, la vesícula, la vesícula y la fosa. Pero colóquele dolor. Entonces, hay una extrema sensibilización. Y allá adentro, ¿qué puede comprometer? Puede comprometer, por sobre todo, las encías. ¿Cómo se llama eso? Gingivoestomatitis herpética. Entonces, hay dolor en la masticación, claro, hay dolor hasta para hablar, en la fonación. Esa ubicación de ese patrón lesivo herpético ahora sensibiliza en extremo las encías. Usted lo puede llevar a la mucosa yugal, que es la cara interna de las mejillas. Usted lo puede llevar al paladar. Ojo, si lo lleva a la base de la lengua, tenga en cuenta que allí hay que hacer diferencial con otras lesiones que son bacterianas, las llamadas aftas, los sapitos, como le dicen las mamás. Eso es bacteriano. ¿Sí? ¿Ves? Muy importante, porque es en extremo doloroso y debería quedarse allí. Eso, si migra para comprometer exófago con una exofagitis, estamos ante la posibilidad. Miren cómo se ve la cara interna de los labios. La adaptación de esto, ya pocas personas hay comprando. La adaptación generaba eventos traumáticos que invocaban la reactivación de los virus para quien los tenía en fase o estado látigo. Cara interna de los labios. El evento vesicular se observa aquí, o mejor aquí. Entonces, esto ya trascendió la mácula, la pápula, ya está. Generalmente son lesiones agrupadas como el racimo y continúa la sensación urticante y de picor. El drenaje de esas vesículas ahí tiene la probabilidad de generar esta distribución, aunque aquí hay factores asociados. Mire la distribución. Mire que en esta distribución ya hay ostras aquí arriba, pero hay todo un proceso que incluso tiene un componente bacteriano, ya hay pústulas. No voy a decir pústulas porque pústulas es lo que te está diferenciando una viruela célica, o sea que ya ese término no lo podemos usar. Este es el famoso paradixo herpético, que era muy frecuente antes de la década de los 80 en el personal de la salud, que manipulaba las vesículas en el paciente tratando de drenarlas. Y lo hacía de manera inadecuada. Después de la década de los 80 que nos enseñó el VIH, que se transfiere por cualquier secreción corporal. Entonces se extremaron medidas de precaución y el tema del paradixo herpético se bajó en frecuencia, en prevalencia, en incidencia. Simples 1, simples 2. Mire el evento en diferentes fases, pero ya consolidado. Las costras caen sin dejar cicatriz. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se vuelva a dar y a lugar el evento de reactivación. Hay que decir que este es de los pocos virus que recibe tratamiento vía fármacos en una droga que sigue siendo la de elección, pero la que el virus hace mayor resistencia, que se llama la ciclovir. Esa resistencia ha hecho que se tenga que migrar a análogos de la ciclovir. La ciclovir ya no sirve, pero hay que decir a favor de la ciclovir que tiene todas las presentaciones galénicas. Un día estaba haciendo una revisión. Tiene soluciones oftálmicas, tiene labiales, tiene parches,
todo el tema cosmético. Tiene óvulos, tiene supositorios, tiene presentaciones inyectables, tiene enjuagues intraorales. El evento de la cavidad intraoral en extremo sensible, manejada a partir de estos enjuagues, le permite minimizar el dolor y la inflamación. O sea que hay cualquier cantidad de combinaciones con aciclovir en ese tema paliativo de síntomas asociados. Estos son eventos donde, por efecto de la contaminación, se involucró infección bacteriana sobreagregada. Esta es una presentación bacteriana. Entonces, en tono y en Zika creo que lo enfatizamos. La conjuntivitis no purulenta, 2 puntos, con lágrimas hialinas. Volvamos a recordar la definición de conjuntivitis. Hemorragia subconjuntival, 2 puntos, ojo rojo. Picor, ardor, lagrimeo intenso, lágrimas hialinas, fotofobia, dolor en pulsar y disminución de la agudeza visual. Esa es una conjuntivitis viral desplegada en Zika, en adeno, en sarampión y ahora en herpes. Cuando hay un evento de manipulación por picor, ardor, ese evento puede en un evento unilateral volverse bilateral, pero también se puede contaminar con bacterias. Y lo digo porque las conjuntivitis virales casi nunca llegan a la consulta, pero las que llegan es aquellas que ya tienen secreciones purulentas. Esta ya es una conjuntivitis bacteriana que inició en una conjuntivitis viral. Mire el compromiso en párpados. Y aquí podemos ver la fase final de la lesión herpética, la fase final del patrón lesivo herpético. Miren las costras, el panadizo herpético del cual les hablaba, herpes genital, herpes simples tipo 2, coja ese patrón lesivo, mácula, pápula, vesícula, úlcera, vesícula, costra, y ahora haga el compromiso en los órganos genitales. Muy importante para esta subfamilia el término de la visibilidad. El proceso puede ser único, puede ser múltiple, puede ser o generar un alto compromiso y el extremo doloroso. El herpes simple comenzó a referirse en las mujeres con riesgo de transmisión durante el parto por el canal. Y en los hombres comenzó a evidenciarse la probabilidad de herpes perianal. Y eso, inclusive creo que ahí tenemos varios artículos respecto a eso. ¿Y por qué se trajeron de nuevo los artículos? Por la viruela símica. Porque en la viruela símica hay la inflamación de la mucosa rectal. Y entonces, proctitis, y comenzó a aparecer la proctitis en todos los artículos de referencia, pero se nos había olvidado que el herpes también puede producir proctitis. Eso no es exclusivo de la viruela símica. En todo caso, ambas son enfermedades de transmisión sexual. Ahora la viruela símica tiene otras connotaciones que son muy llamativas. Contacto directo y ya. Me acordaba la expresión es respirar y ya. Menos mal ustedes no están entrando a manipular pacientes. El personal de la salud estaba también dispuesto. Pero sigamos aquí. Ahí, miren, el evento vesicular y aquí el evento de costra. Y las lesiones herpéticas desaparecen sin dejar cicatriz en esta subfamilia. Perdón, en esta subfamilia, en estos dos géneros. Porque vamos a ver que varicela tiene otras connotaciones. ¿Ves? Simples 1, simples 2. Y este es el herpes
predicción de mortalidad. Preguntas sobre herpes. Características generales. Mire donde aparece tropismo, de nuevo, especies relevantes y tropismo, dale. Cuando hablabas de, por ejemplo, la serología, si la madre, la gestante, pues tendría como tal los anticuerpos positivos y tú dijiste que se recomendaba la cesárea, igual así la cesárea, el feto puede estar infectado por el herpes. Entonces viene un término que también me preocupó ayer. Epidemia. ¿Qué es epidemia, muchachos? Para dar respuesta a la pregunta, porque de eso depende. Es la amplificación del tamaño del inóculo en sangre. Y les decía que fue muy conflictivo el tomar decisiones, porque las EPS no querían hacer la autorización de cesárea en etapas tan tempranas. ¿Sí? Entonces, se cualificaba que iba o no, sí o sí, a haber un evento masivo, un evento de lesión herpética. Y claro, comenzaron a decir, usted no está seguro que justo en el momento del parto va a haber el patrón lesivo. Entonces se comenzaron a evidenciar epidemias silenciosas. Madres que teniendo el hijo por el canal del parto sin que hubiese manifiesto un patrón lesivo herpético, generaban un evento de transmisión a partir de 2 puntos, epidemias silenciosas. Póngalo allí como factor de virulencia. Este virus se replica y he dicho que es el más visible, pero aún y podría hacerlo desde las epidemias silenciosas con capacidad de transmisión. Entonces, el efecto de reactivación como en la epidemiología. Eso está en todas partes, miren. Mañana revisamos este tema. Voy a ver cuando me pongo al día